Bueno, familia, muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy 28 de abril. 28 de abril ya en nuestro día 45 de este aislamiento sanitario obligatorio. Y bueno, gloria al Señor porque hoy una vez más podemos tener el privilegio de acercarnos al Señor, al trono de la gracia, con libertad, sabiendo que Él está en control, que Él cuida de cada uno de nosotros, que su trono está abierto, el velo fue roto, hay libertad para acercarnos hasta nuestro papá y saber que en esa libertad hoy podemos disfrutar de su amor una vez más, una vez más. Así es que Dios les bendiga, vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que nos das de disfrutar de tu presencia, de accesar hasta tu trono, hasta tu regazo, por haber podido, Señor, accesar a tu amor por medio de ese sacrificio perfecto que hizo tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú nuestro compañero, el que nos enseñas a clamar, Papá Dios, Papito Dios, Abba Padre. Bendito Jesús, gracias, porque nada nos puede separar del amor del Padre. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar de ese gran amor que está en ti, Señor. Jesús, gracias, 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 Papá Dios, por esa paternidad con la que nos cubres, con la cual tú sanas toda orfandad en nosotros, con la cual, Señor, tú nos recuerdas que tu amor es perfecto, que tú, Jesús, eres camino, verdad y vida, y que podemos disfrutar del trono de nuestro Padre, que podemos disfrutar de la cobertura, de un nuevo día, de un nuevo amanecer, que los pájaros cantan y podemos hoy escuchar y podemos hoy disfrutar de ver y de verte. Gracias, gracias, Señor. Hoy nos adentramos hasta tu corazón para poder tomar de ahí, Señor, seguridad para nuestras vidas, protección, cobertura, amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. Señor, hoy queremos accesar a todas, aún las cosas que tú has dispuesto desde el principio de los tiempos para cada uno de nosotros. Hoy te alabamos, te bendecimos, en tu presencia estamos, en tu presencia continuamos, seguros y confiados de que si tú estás en control, todo, Señor, ayuda para bien. Gracias, precioso Dios, porque aún las cosas que no entendemos, bajo tu soberanía perfecta están y tu voluntad para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Hoy gracias, precioso Dios, en tu presencia estamos y en tu presencia, Señor, nos quedamos gozando, Señor, de tu bendición. Espíritu Santo, gracias, gracias por estar con cada uno de nosotros en esta mañana, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, bueno, bendiciones y bienvenidos nuevamente a este tiempo, a este primer tiempo de conexión de hoy, 28 de abril. Hemos estado leyendo el libro de Hechos y yo quiero hacer hoy como un recorrido por todo el libro de Hechos, aunque hoy ya estamos en el capítulo 13, versículo 2, del 2 en adelante dice: un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo, y esa es la parte de que voy a solamente a tocar del capítulo 13 de la lectura de hoy. Quiero hacer un recorrido por Hechos para centrarme en una parte específica que ya la hemos leído en este devocional, ya la hemos estudiado, pero quiero hoy retomarla con un propósito especial. Bueno, dice que mientras estaban adorando y ayunando, el Espíritu Santo habló. Cuando se unen estas dos cosas maravillosas, que es la oración y el ayuno, cosas sobrenaturalmente poderosas acontecen y el Espíritu Santo habla. Y en eso estamos seguros y confiados, que el Espíritu Santo sigue hablando, sigue hablando. Yo les voy a dar el nombre de un personaje de la Biblia y quiero que, si ustedes pueden, ahí me escriban lo primero que se les venga a la memoria que este personaje bíblico les recuerda.
Y ese personaje bíblico, en esta mañana, ustedes puedan escribir ahí lo primero que honestamente ustedes puedan decir, lo primero que se les venga a la cabeza, lo primero que recuerden de este personaje. Y este personaje es el apóstol y discípulo Pedro. Pedro. ¿Qué les recuerda a ustedes Pedro? Ahí el que pueda escribir en este momento. ¿Qué les recuerda? ¿Qué es lo primero que honestamente cuando ustedes escuchan el nombre Pedro se les viene a su cabeza? Alguno que pueda escribir ahí. ¿Qué es lo que a usted le recuerda a este personaje, Pedro? Hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, que son 28 capítulos, y por eso se dice que el capítulo 29 es el que estamos escribiendo hoy. La iglesia continuamos escribiendo Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Discípulos. Y si yo en este momento les digo, bueno, Pedro, ¿qué les recuerda? ¿Qué palabra podrían colocar ustedes ahí? Alguno que pueda escribir algo que el Espíritu Santo le traiga a memoria. Pedro dice roca. Muy bien, Yubisita, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más les podría recordar Pedro? Que le cortó la oreja, dice Julia, le cortó la oreja a uno de los soldados. Ajá, podríamos decir imprudente o revolucionario. Que negó a Jesús, ¿verdad? Traicionero, negó a Jesús, un hombre duro en su forma, sí, era ordinario, impulsivo, traicionero. Al principio no creía, ajá, incrédulo, duro de cerviz, duro de corazón. ¿Qué más podríamos recordar de Pedro? Dice ahí Beatriz dice duro, dice hombre fuerte, dice Henry. ¿Qué más les podría recordar Pedro? Negó a Jesús, ajá, un hombre que negó a Jesús, dice también por ahí, bien, por ahí entonces nos dice Beatriz, bueno, que al principio no creía, ajá, Marielitos dice que negó a Jesús, Beatriz dice, bueno, no creía, Rafita dice, era duro de forma, Henry dice, un hombre fuerte, ajá, Ali dice que negó a Jesús. Pedro, recuerdo que era muy apasionado, ajá. También dice Yadi, negó a Jesús, ¿verdad? Marisita dice también que ella recuerda que Pedro fue el que negó a Jesús. Un hombre de carácter fuerte, dice Mario, ajá, muy fuerte. Cuando perdió a Jesús de vista, se hundió, ajá, fue el que se hundió en las aguas también, le quitó la mirada de Jesús. Se hundió en el agua, dice Vale, ajá, dice también así Sara, muy bien. Y muy enojón también dice Julia. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Así es, Pedro nos recuerda muchas cosas. Nos recuerda mucho, dice cómo se guiaba por sus emociones al principio. Estefanita Barca dice, sí, se dejaba guiar por sus emociones. Entonces Pedro, el apóstol y discípulo, cuando oímos el nombre de él nos recuerda muchas cosas. Emocional, gracias, Quincita, sí. Quin Salas dice que era un emocional, ¿verdad? Él era emocional, ¿verdad? Iba y venía. De hecho, su nombre Simón, su nombre original, era de doble ánimo. Muchas gracias, Rafita. Sí, era así. Eso era Simón, ¿verdad? El hombre de doble ánimo, el que va y viene, la paja que lleva el viento. Entonces era recordado así como ustedes me ayudaron ahí a compartir entre todos. Negó a Jesús, el traicionero, el impulsivo, el sanguíneo, el emocional, el malgeniado, el arriesgado, el terco, el osado, el prudente, el sincero, el rebelde, el temeroso, el obstinado, el decidido, el ordinario. Y podemos poner muchas características, la mayoría de ellas también eran la mayoría de cosas que recordamos de Pedro. Pedro era cualquier cosa, ¿verdad? Y la mayoría de cosas que recordamos ahí, Lijita me dice el amado de Jesús. Bueno, el que más se veía como amado de Jesús era Juan. Él mismo se autotitulaba, se autonombraba que era el amado, el hijo amado, el discípulo amado. Nunca Jesús le dijo que él era el favorito, pero él se sentía tan sano en su corazón que logró sentirse como el discípulo amado. Ese fue Juan. Pedro es un héroe de la iglesia. Pero pasa que muchos de nosotros
lo recordamos y casi siempre lo recordamos por las equivocaciones. Y es que así casi es que somos todos los seres humanos. Tenemos mucha facilidad para recordar lo negativo. Una tendencia de que es más fácil, y uno de estos días yo compartía también en el devocional, que usted puede hacerle un favor todo el año a una persona, y si en un día o 2 días del año usted no alcanzó a hacerle ese mismo favor a esa persona, la persona le va a decir, pero ¿cómo si me hiciste el favor todos los días del año y hoy no me lo puedes hacer? Y posiblemente esa persona se resienta con usted por 364 días que usted sí pudo hacer el favor y ese único día usted no lo logró hacer, y normalmente el alma tiende a recordar eso. Nuestra alma, entendiendo esto, David por eso le decía, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios de Jehová, porque nosotros tendemos a ser muy olvidadizos. Y miren que todo lo que les conté ahorita, todo lo que hablamos ahorita y de lo que ustedes aportaron está en los evangelios, pero al principio del devocional les decía que quería concentrarme hoy en hablar del libro de Hechos, que es justamente el libro de Hechos el que hemos estado leyendo en este tiempo, en nuestro plan devocionario de la Biblia en un año. Y ahí Pedro es muchas cosas, pero menos casi la mayoría de cosas negativas con las que lo recordamos. Recordamos que él fue el que dudó, recordamos que fue el que se mostró agresivo a cortar la oreja, fue el impulsivo, el rebelde, el obstinado, el que se alejó de Jesús, el caminó de lejos, el que lo negó. Entonces, normalmente recordamos a las personas por las equivocaciones. Y mire qué importante hoy a la conclusión que estamos llegando. En ciertas reacciones recordamos por la forma negativa o por la forma en la que él sí, por ciertas equivocaciones, por ciertas reacciones incorrectas, por ciertos descaches, es recordado por esas debilidades Pedro. Pero hoy quiero que tengamos misericordia de Pedro. Hoy quiero que tengamos misericordia de Pedro y vamos a verlo con otros ojos. Y vamos a verlo con otros ojos, con los ojos del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estudiar qué pasa con Pedro después de todas esas malas rachas, después de todas esas impulsividades, esas emociones, esos dobles ánimos, ese doble carácter que lo caracterizaba. ¿Qué pasa después de esos recuerdos negativos? ¿Qué quiere Dios mostrarnos hoy a través de la vida ministerial de Pedro? Vamos a tener misericordia de Pedro y vamos a ver qué quiere Dios mostrarnos con esa vida ministerial de este hombre. Y me voy a concentrar en una historia que nos lo va a permitir hoy conocer un poco más de Pedro. Conocer también cuál es nuestro lugar como iglesia frente a los Pedros de nuestra vida. Como iglesia, cuál es nuestro lugar frente a los Pedros de nuestra vida. ¿Qué ha puesto Dios sobre nosotros, esos Pedros? Y cuál es nuestro lugar como iglesia frente a esos Pedros. Lo primero que voy a darles es alguna información. Y es que, bueno, Pedro no solamente era un pescador, sino que ahí sí coincidimos con lo que Ligia nos decía, que él era el amado de Jesús. Él no se autotituló así, pero sin duda alguna sí era uno de los más cercanos al Señor. Jesús tenía a sus 12 discípulos, pero dentro de ellos había un grupo muy cercano, un grupo que logró acercarse mucho a Jesús, y Pedro era parte de este grupo. Pedro y Juan prepararon la última cena. Ellos fueron los que prepararon la última cena. Pedro estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo. El primer milagro de resurrección del Señor, el que lo vio, fue Pedro, el primer milagro de resurrección. No todos los discípulos estuvieron ahí, pero Pedro fue testigo de eso. Pedro estuvo en el momento de la transfiguración, tampoco todos pudieron ver eso.
Él lo hizo, él fue parte de ese núcleo del Señor Jesucristo, el núcleo cercano. Yo creo que no es, yo siempre he dicho que Jesús no tiene hijos favoritos, Dios como Padre no tiene hijos favoritos, Jesús no tuvo discípulos favoritos, nunca de la boca de Jesús sale el hablar de un favoritismo, pero sin duda alguna, aunque él no tenía discípulos favoritos, habían algunos que tenían como favorito a Jesús. Habían algunos que, así como yo digo, Dios no tiene hijos favoritos, pero hay algunos que tienen como favorito a Dios, o que tenemos como favorito a Dios. Y Pedro hizo parte de este núcleo cercano del Señor, donde les fue revelada esa divinidad de Jesús. También Pedro caminó sobre las aguas. Ahí Vale nos recordaba que Pedro se hundió, pero yo hoy voy a recordar que fue el único osado, atrevido, que caminó sobre las aguas. Normalmente lo recordamos porque se hundió, pero hubo unos cortos segundos, minutos, no sabemos cuánto fue, pero muy poquito, pero logró caminar sobre las aguas. Fue el único que caminó y que se atrevió. No hay otro ser humano en toda la historia que haya caminado sobre las aguas. Lo recordamos porque se hundió, pero él caminó sobre las aguas. Otro momento muy contundente fue el que nos narra a Pedro en Mateo 16 del 13 al 19, Mateo 16 del 13 al 19, que es cuando Pedro es cuando Pedro reúne a los discípulos, es cuando Jesús reúne a los discípulos y les hace una pregunta. Él les dice: quiero que me digan quién dice la gente que soy yo. Quiero que me digan quién dice la gente que soy yo. Y eso era como una pregunta final de parcial, ¿verdad? Como, oh por Dios, ¿verdad? O sea, ¿qué es esta pregunta? Él los viene y los reúne y les dice: quiero que me digan quién dice la gente que soy yo. Entonces seguramente, yo me imagino que los discípulos seguro se pusieron nerviosísimos, pregunta final de examen. Uy, yo no sé, yo no estudié, y eso cómo es, ¿verdad? Me imagino la nervia en todos ellos. Y Pedro asume la vocería en ese momento y contestó acertadamente y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios vivo, eres el Mesías, el que había de venir. Y esta declaración es muy importante y pone a Pedro entre los grandes, porque es la primera vez que alguien reconocía la divinidad de Jesús. Es la primera vez que alguien reconocía que Jesús es Dios. Entonces Pedro le dice, no, él no le dice: tú eres maestro, tú eres nuestro rabí, tú eres el que no, sino que le dice: en ti se están cumpliendo todas las profecías. Tú eres no un solo hombre, no eres un hombre simple, hay divinidad en ti. Eres el Hijo de Dios. Y ahí es cuando Jesús le dice que eso no se lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Es otro momento clave para Pedro, y hay otro momento clave con Pedro, que a pesar de la debilidad que el Señor sabía que Pedro tenía, porque sin duda alguna Él sabe y conoce nuestras debilidades, y aún así confía en usted, confía en mí, y le ha delegado cosas porque confía en usted, cree. A pesar de que Él conoce sus descaches, sus resbalones, sus errores, sus debilidades, no quiere que usted se quede ahí. Por eso sigue declarando cosas poderosas con sus labios, para que un día usted lo reciba y usted diga: yo no soy así como me he comportado toda mi vida. Yo no he sido ese pecado del que no he podido salir. Yo soy esto que Jesús dice, y comenzar a vivir a través de como Él te ve, de cómo Él lo declara, y no como las heridas del pasado, no como las etiquetas pasadas han determinado que usted viva y se comporte. Y entonces llega otro momento clave, que a pesar de que Jesús conoce las debilidades de Pedro, le da la autoridad, le delega autoridad y le dice: Pedro, te doy autoridad de que todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Wow, he puesto sobre ti una potestad, una autoridad. Es decir, que Dios aprueba en ese momento a Pedro, aún conociendo sus debilidades.
lo que quiero es que mientras que compartimos este mensaje, el Espíritu Santo nos muestre, el Espíritu Santo le muestre a usted el Pedro que usted y yo somos. Porque ya usted no es Simón. Él le seguía diciendo Pedro, Pedro. Había momentos en los que le salía ahí otra vez el resbalón y el Señor le decía Simón Pedro, pero le volvía a decir Pedro, Pedro, ese Simón. Pedro, eres Pedro, eres Pedro. Y esto es importante para que nosotros hoy el Espíritu Santo le muestre a usted el Pedro que hay en usted, el que Dios ve en usted. Y que también nos muestre como iglesia el papel frente a los Pedros que tenemos en nuestra iglesia. Así es que voy a ir muy rápido por el libro de los Hechos y vamos a ir entendiendo cuál fue el papel de Pedro y nuestro papel como iglesia en la historia. Entonces, Hechos capítulo 2 nos habla de lo que todos recordamos. En capítulo 2, que recordamos de Hechos, el Pentecostés. El Espíritu prometido por el Señor desciende, llega en ese momento. Todos son bautizados por el Espíritu Santo con espíritu y fuego y pasa algo sobrenatural. Dice que el fuego, había como fuego, lenguas de fuego sobre ellos. Pedro toma la vocería en ese momento y da un discurso tan elocuente, tan dirigido por el Espíritu Santo, que 3,000 personas quedan impactadas, extasiadas y se convierten al cristianismo. La primera conversión de judíos al cristianismo se da después de haber descendido el Espíritu Santo en Pentecostés, y Pedro, tomando la vocería, hace un discurso supremamente elocuente, convincente, y lleva a 3,000 hombres más sus mujeres y sus hijos. O sea, no sabemos ciertamente la totalidad de personas que vean ahí, pero 3,000 hombres se convierten en esa primera predicación. Hechos capítulo 2 del 14 al 15. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente o en la NTI. Entonces Pedro dio un paso adelante. Junto con los otros 11, y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas, judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel dijo cuando hace mucho tiempo, lo que el profeta Joel predicó hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel dijo. En los últimos días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Que Jesús murió, que Dios lo libertó de los terrores de la muerte y lo devolvió a la vida, dice el versículo 24. Del 17 brinco al 24 y les dice: no es lo que ustedes creen, no es lo que algunos están suponiendo, que están borrachos, sino que el Espíritu descendió como lo profetizó Joel en los tiempos del Antiguo Testamento. El Espíritu sería derramado sobre toda carne. Y en el versículo 24 dice: Jesús murió, pero Dios lo libertó de los terrores de la muerte y volvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso todos somos testigos, dice Pedro. Pedro ya no es alguien que duda. Ya no es alguien de doble carácter, de doble cara. Ya no es alguien simplemente emocional, ya no vive por el alma, ya no vive por emociones fluctuantes, sino que por convicciones y principios firmes. Y él ya no es alguien que duda, ya no es la paja que lleva el viento, ya no es miedoso, ya no está con pena, ya no duda, sino que es alguien decidido y convencido, dispuesto a dejarse usar por Dios para convencer. Cuando él termina la predicación, la gente dice esto, en capítulo 2, ahí mismo en Hechos del 37 al 38. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de todos aquellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos entonces hacer? Pedro les contestó, vuelve a tomar la vocería y le dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse
de sus pecados y volver a Dios. Eso también es para nosotros. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y así termina capítulo 2 de Hechos. Capítulo 3, voy para el capítulo 3 de Hechos, el primer milagro público de Pedro después de Pentecostés. Va Pedro camino a la iglesia, va con Juan, y a la puerta del templo había un paralítico, que era limosnero, era un paralítico que vivía de la limosna. No sé si recuerdan esta historia. Él les pide plata. Y Pedro contesta en Hechos capítulo 3 del 6 al 7, en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV, dice, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata, no tengo oro para ti, pero te daré de lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron fortalecidos. Así le ve Dios a usted, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo Dios, en medio de las debilidades, en medio de los descaches y defectos de Pedro, el Señor le empoderaba con las palabras? Y hoy es importante que usted reciba esas palabras que Dios ya ha decretado sobre usted. Entonces ya no es Simón, usted es Pedro. Y somos esos Pedro que hoy Dios nos llama a levantarnos y a hacer milagros y a hacer proezas y a hacer señales en su nombre. Entonces en Hechos capítulo 3, Él levanta a aquel lisiado, a aquel limosnero, y todo el mundo queda impactado porque todo el mundo lo conocía como el limosnero y el paralítico que estaba ahí a la puerta de la Hermosa, del templo La Hermosa. Y de pronto está sano y está brincando, cantando y sano, cantando y brincando. Y se armó tal revuelo que Pedro dijo, tengo que aprovechar este momento. Aquí se levantó un revuelco y tengo que aprovechar, y él vuelve y predica. Y este es el mensaje que dice. Hechos capítulo 3 versículo 15 dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros todos somos testigos de este hecho. Por la fe en el nombre de Jesús es que este hombre fue sano. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Él no se queda con el crédito de nada. Él no se queda con el crédito. Inmediatamente Pedro, enfrente de todos, les dice, ya él no está enfermo, está sano, y no fui yo ni nadie quien lo sanó, sino el poder en el nombre, el poder del nombre de Jesucristo. Él dice, la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de todos sus ojos. Él no se deja el crédito. Y aquí entonces pasamos inmediatamente a Hechos capítulo 4 y dice, se levanta la primera oposición. En Hechos capítulo 4 se levantan algunos sacerdotes judíos que empiezan a oponerse y empiezan a decir, ¿cómo es que este pescador predica? ¿Cómo es que ahorita está sanando enfermos y haciendo milagros? ¿Cómo es que este hombre está haciendo este tipo de cosas? No podemos permitir que esto siga, porque nos está descontrolando a toda la gente, nos está descontrolando ahí a toda la gente. Lo llaman entonces al concilio porque él estaba haciendo cosas que ya no le agradaban a la parte de la ciudadanía, incluso judía, los romanos. Lo llaman al concilio y le dicen, usted no puede seguir haciendo estas cosas, usted no puede seguir hablando en este nombre, y lo meten a la cárcel. Pero no lo pueden dejar ahí mucho tiempo porque no hay motivos suficientes. Entonces, Hechos capítulo 4, del 2 al 4, dice, estos líderes estaban sumamente molestos con Pedro. Y con Pedro y Juan, que enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de los creyentes cada día ascendía y ascendió a un total. En esa segunda oportunidad en que Pedro hace ese milagro, muchos más fueron añadidos. Aproximadamente dice 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, muchos miles. O sea que más o menos, si cada uno estaba ahí con su esposa, estamos hablando de unos 10,000 personas, bajito, más sus hijos. Digamos que cada uno tuviera un hijo. Entonces 15,000 personas en ese momento.
Seguían entonces convirtiéndose hombres y mujeres y ya el concilio estaba loco, ya no querían que hablaran más en el nombre de Jesucristo, ya no querían que ellos siguieran haciendo milagros, no querían que ellos sanaran. En la primera predicación se convirtieron 3,000, ahora 5,000, más todas sus esposas y sus niños, otras mujeres que podían haber estado ahí. ¿Qué está haciendo Dios a través de Pedro? ¿Qué está haciendo Dios a través de Pedro? ¿Qué es lo que está pasando? Ya no es el mismo Pedro. Ya no es el mismo que veíamos cuando yo les hacía las preguntas. Ahora lo vemos con otros ojos. Así Dios te ve, con otros ojos. Ya no vemos a ese Pedro que cometió tantos errores que nos molestan, que fue el que negó a Jesús, a pesar de que Jesús se lo había hablado, que fue el que se hundió, que fue el que reaccionó, le cortó la oreja, obstinado. No, ya lo vemos con otros ojos. En otro día lo vuelven a citar y le dicen, ¿qué es lo que está pasando, Pedro? No más, Pedro, no más, no más. Y lo vuelven a advertir y le dicen, si usted sigue hablando en este nombre, si usted sigue haciendo cosas locas en nombre de Jesús y sigue hablando, lo vamos otra vez a encarcelar. Y lo liberan. Pero le dicen a Pedro de una vez, la condición es que usted no vuelva a predicar ni vuelva a hacer milagros. Lo soltamos. Pero usted no puede seguir hablando en ese nombre. Pero saliendo de ese lugar, Pedro vuelve otra vez a orar. Y capítulo 4 de Hechos, versículo 31 dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ya no era solo lo que hablaba, sino lo que él hacía, lo que reflejaba. Su sombra solamente sanaba enfermos. Nadie ni nada pueden detener, no puede nadie ni nada parar a Pedro. Nadie puede ni está pudiendo detener a Pedro. Hay una unción, hay un fuego dentro de él, una convicción. Y nada lo va a parar de cumplir el propósito que Dios le había establecido. Llegamos a Hechos capítulo 5 y ahora vamos a otra faceta de Pedro. Ya estaba sanando, ya estaba resucitando, ya estaba con solamente sus predicaciones convirtiendo a miles, pero llegamos al capítulo 5 de Hechos y hay otra faceta de Pedro que vamos a ver, Ananías y Zafira. Son una pareja de la iglesia, tienen una gran propiedad y ellos deciden venderla y llegan a la iglesia diciendo, vinimos a ofrendar todo lo que recibimos, pero estaban mintiendo. Y Dios se lo revela a Pedro y Pedro les dice en el capítulo 5, versículos del 3 al 5, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender esta propiedad o no venderla era tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo. Era una decisión tuya, regalarla o no. Pero ¿por qué decidiste mentir y decir que toda? ¿Por qué no pudiste decir simplemente la verdad? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, dice, cayó al suelo y murió. ¿Qué tal el discernimiento de Pedro? ¿Qué tal el poder del Espíritu Santo en él? Ananías muere. Y ahí recordamos la historia, Zafira llega y vuelve y había conciliado con su esposo, había convenido mentir, ella igual miente, por eso tan delicado. Cuando mujeres, ustedes convienen, las que son casadas con el esposo, a mentir, a un pecado, porque cuidado, usted fue puesta para ser ayuda idónea, sea sabia, para dirigir a su esposo a la verdad, no sea que él se vaya en el hueco y usted, porque él no se enoje, usted termine conviniendo en no decir la verdad y terminen los dos en el mismo hoyo como terminaron Ananías y Zafira. Termina esta situación y ellos siguen predicando, nuevamente el concilio se reúne y les dice, se supone que habíamos acordado que ustedes ya no iban a seguir predicando en ese nombre. Pedro, ya le dijimos varias veces que usted tiene que quedarse callado, ya no puede seguir predicando en ese nombre. Pero en Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro les dice, yo les obedezco a ustedes en cualquier cosa. Yo obedezco primero a Dios, a ustedes que son
Él les dice ahí en el versículo 29, yo obedezco primero a Dios, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, yo les obedezco a ustedes, le obedezco a Dios y a ustedes, perdonen, yo a ustedes les pago sus impuestos, los honro con esto, pero a ustedes no me van a detener y en eso no los puedo obedecer. En que predique la palabra de Dios, yo no me voy a sujetar. El propósito que tengo para el reino no lo va a detener nada, ni lo va a detener nadie. Y en esa parte él dice, yo no les voy a obedecer a ustedes. Me es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. No les puedo obedecer. Así es que, bueno, como no tenían poder para retenerlo más tiempo, vuelven otra vez, se lo habían llevado otra vez a la cárcel, lo liberan, pero siguen molestos, siguen enojados y siguen tramando algo en contra de él para ver de qué manera pueden lograr que haya alguna autoridad que dé algún edicto o algo que permita que él se tenga que quedar en la cárcel. De repente entonces llegamos a Hechos capítulo 9, versículo 32. Él viaja a una ciudad llamada Lida, Pedro viaja a Lida y sana ahí un paralítico que llevaba 8 años de estar lisiado. Después va a Jope y encuentra a una niña llamada Tabita, ella muere y él la resucita. Llegamos a capítulo 10 de Hechos. Y seguro ustedes dicen, bueno, ¿cuándo se va a detener la pastora? Bueno, ya casi, tranquilos, ya casi. Ya vamos a llegar al punto central de lo que quiero compartirles. O sea, todo lo que les estoy compartiendo, quiero centrarme también en algo. Lo que quiero es que vean el llamado de Pedro. Quiero que vean la unción del Espíritu Santo sobre él, pero sobre todo el voltaje, la determinación que tenemos ahora en este Pedro, que sin duda alguna ya lo vemos con otros ojos. Las situaciones que él tuvo que enfrentar, cárceles, murmuraciones, un montón de cosas de parte del concilio, no era una, sino varias veces las que fue a la cárcel, a él lo golpeaban para que se callara, pero él decía, yo no me voy a callar, me es necesario obedecer a Dios primero antes que seguir siendo el débil, el pusilánime que era antes. Entonces, él tiene un voltaje, una convicción que le permite enfrentar ahora las situaciones que se han venido. Porque muchas veces la iglesia puede pensar que los Pedros pues solamente la pasan bien. Podrían pensar ahí pues simplemente Pedro oraba, ¿verdad? Y los que somos Pedro, muchas veces se puede pensar, bueno, es que ellos solamente pasan orando, se la pasan bien, pero para atender a un llamado de Pedros hay procesos que tenemos que pasar. Y hay cosas que por obedecer a Dios vamos a tener que pasar. Y ser Pedro, dejar de ser Simón, tiene un precio. Y no es fácil. Así es que hoy yo quiero que usted reflexione cuántos Pedros tiene usted en su vida. ¿Qué tal el Pedro suyo? ¿Qué tal los Pedros que Dios ha puesto muchas veces a su alrededor para hacer milagros? ¿Qué valor le estamos dando a los Pedros en nuestra vida? Hechos capítulo 10. Conoce Pedro a un oficial llamado Cornelio. Y el Espíritu Santo le dice, vas a ir, Pedro, a predicarle el evangelio a este oficial. Y él le dice, ay, no, espere un momentito, Espíritu Santo, porque es que espérese un momentito, o sea, yo ya le prediqué a 3,000, luego a 5,000, pero espérese un momentico porque es que este tipo es romano. No, ¿qué es esto? Entonces estos eran judíos, ¿qué es esto? Como que les predique, este tipo es romano, la salvación es para nosotros los judíos. Entonces Dios se le revela a Pedro y le dice, Pedro, es que mi salvación no solamente es para ustedes, mi salvación no solamente es para el pueblo judío, no es solamente para ti y los tuyos. Mi salvación, entiende Pedro, también es para los gentiles. Y Pedro entiende que el mensaje de salvación también es para los gentiles, es también para usted y para mí. Uy, ¿no les parece esto extraordinario? ¿No les parece esto maravilloso? Es en ese momento en el que él dice, wow, entonces vamos a predicar este evangelio a todo el mundo, y así es como la familia de Cornelio y Cornelio terminan recibiendo la salvación. Y ahí es donde el diablo comienza a decir, ay, no, espere a ver, porque esto como que se está complicando, pellizques en todas las huestes de maldad, despiertes en todos los principados y todas las potestades, porque nada está deteniendo a este tipo Pedro. Resucita muertos, sana enfermos, enfrenta lo que se venga, y ahí es donde estamos llegando al capítulo en que me quiero concentrar esta mañana, que es
Hechos capítulo 12. Les hablé que estamos como devocional dentro de la lectura bíblica en Hechos capítulo 13 y yo le invito a que ojalá usted en algún momento durante el día usted se lea las lecturas que están para hoy destinadas, pero yo me quiero concentrar en el libro de Hechos y ahorita en el capítulo 12. Está reinando Herodes de Agripa y quiero que recuerden este nombre, Herodes de Agripa, porque les voy a presentar el espíritu de Herodes. Este rey persigue a la iglesia y tiene varias características que se oponen a la iglesia. Se opone a los líderes de la iglesia. Él se cree un Dios con minúscula. Él se cree un Dios. Y adicionalmente, lo que busca es la fama. Este espíritu de Herodes busca la aprobación de las multitudes. Entonces él era el que había mandado a matar a Santiago, el hermano de Juan, y lo hizo de una manera sangrienta, pública, lo expuso y resulta que a la gente le fascinó eso. Entonces él dijo, aquí, bueno, si logré esta fama, si logré esta atención de la gente, de los romanos, de esta forma sangrienta en que acabé con Santiago, si logré esto, con Santiago, pues voy detrás del pez gordo. ¿Quién es el pez gordo? Pedro. Entonces ordena enviarlo a la cárcel y ordena enviarlo a la cárcel con estas características. Él ordena 4 escuadrones, ordenó que 4 escuadrones con 4 soldados, cada uno cuidaran a Pedro y que adicionalmente lo amarraran a 2 soldados y le ataran con cadenas. Es decir, más de 16 soldados estaban cuidando a un solo hombre. 16 soldados estaban cuidando a Pedro. Dice que adicionalmente a esto, el objetivo era hacerle un juicio público. Él quería sacarlo con un juicio público porque él necesita mostrar su poder y buscar el show. Pero de repente, en Hechos capítulo 12, versículo 5, vamos a leer lo que está pasando. O sea, ya Herodes de Agripa había planeado todo y él lo manda en la cárcel con 16 soldados, atado entonces con cadenas. Pero resulta que mientras eso estaba confabulándose en el espíritu de Herodes, mire lo que está pasando. De repente entonces Pedro, vamos a ver, está en la cárcel. Pero miren lo que está haciendo la iglesia. Mientras Pedro está en la cárcel, y es aquí donde entramos usted y yo, ahora como iglesia. Ya no como Pedro, en la posición en la que al principio les decía, que es lo que Dios ve de usted y de mí, sino ahora en la posición como iglesia en esta historia. Dice versículo 5 de Hechos 12, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿De qué manera oraba la iglesia? Fervientemente. ¿De qué manera oraba la iglesia? Fervientemente. ¿Qué es ferviente? De una manera apasionada, cálida, devota, sin parar, con entusiasmo, con una oración ardiente, con una oración apasionada, ardiente. Y entonces les quiero leer lo que ocurre. Hechos capítulo 12, versículo 6 dice, la noche antes de ser sometido Pedro a juicio, Pedro dormía, sujeto con 2 cadenas entre 2 soldados que hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido Pedro, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que esto era verdad lo que estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí y dijo, ¿de veras esto es cierto? Dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos que tenían pensado hacerme.
Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Vamos a ver varias cosas en esta historia. Pedro duerme. Pedro estaba durmiendo, posiblemente agotado, sí, claro. Los Pedros no solo somos superhéroes. Hay momentos donde hay tanta opresión y Pedro necesita un descanso, necesita, y ahí él dormía. Tan profundamente estaba dormido que el ángel lo tiene que despertar con un golpe. La iglesia viene estando acostumbrada a que Pedro es quien ora por la iglesia siempre, a que Pedro es quien hace los milagros, a que Pedro ha sido el vocero de la iglesia. Pedro en este momento está en la cárcel y en este momento ahora, más bien es la iglesia la que ora por Pedro. La iglesia está despierta mientras Pedro duerme. La iglesia está despierta orando por Pedro, pero ¿de qué manera oraba? Fervientemente. Ese es el primer punto. Pedro dormía, ahora es la iglesia la que está orando. Está sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Hay 16 soldados haciendo guardia sobre él. Hay una gran opresión sobre Pedro, sin duda alguna, una opresión espiritual fuerte. Y él no puede reaccionar, pero la iglesia sí. Pero la iglesia sí. Entonces, hay muchas veces en que de pronto hay gente que nos dice, pastores, en todo esto, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar, pastor? ¿Cómo puedo ayudar, pastor? ¿Cómo puedo? Y muchas veces uno le dice a la gente, oren. No, en serio, pastor. ¿Cómo puedo ayudar? Oremos. Ahorita que estamos también que leíamos en el primer versículo de Hechos capítulo 13, que cuando oraban y ayunaban, el Espíritu hablaba, oren. Y algunos menosprecian el tanto poder que tiene la oración. Claro que muchas veces pues, podemos hacer algo más y lo hemos hecho ahorita con las canastas del amor, también algunos han traído, les hemos llevado a unos, con las ayudas solidarias, pero lo que más necesitamos hacer unos por otros es orar. Si hay algo que nosotros como pastores les pedimos a ustedes, que es con lo que nos pueden hacer llegar su amor, es con la oración. Oren por nosotros, oren, porque a veces hay opresiones muy fuertes. Porque a veces como Pedros, que somos tal vez los que estamos siempre al frente, que somos los que al final estamos recibiendo muchas veces las balas y el enfrentamiento con el enemigo, necesitamos una iglesia que ore. Los pastores necesitamos su respaldo en oración, familia. Y muchas veces menospreciamos el poder de la oración. Si hay algo que nos fortalece a nosotros son sus oraciones. Y desde el corazón, de verdad, en lo más profundo, yo les digo, les agradecemos y les pedimos su respaldo en oración. Respáldenos siempre como sus pastores, los que estén siempre en autoridad sobre su vida, respáldenos en oración, siempre. Porque necesitamos el poder de la oración, no lo podemos menospreciar, porque mientras Pedro está en esta condición, hay una iglesia que está orando fervientemente. Y hoy, desde una posición de Pedro, yo les pido y les clamo, oren por nosotros, oremos por nuestros pastores a nivel nacional, oremos por nuestros pastores a nivel del territorio de Costa Rica, por los muchos pastores, por los muchos Pedros, que hoy, siendo ya entendidos en cuál es su delegación y cuál es su misión y cuál es su propósito, muchos estamos cumpliendo esta gran comisión, muchos estamos decidiendo, no nos vamos a callar, se venga lo que se venga, pero por favor como iglesia, oremos por los que están ahorita en autoridad. De repente una luz, dice, intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso al frente. El ángel no le dijo, Pedro, buenos días, Pedro. No, él estaba tan profundo que dice que el ángel lo tuvo que golpear en su costado. Lo golpea, seguro Pedro estaba profundo, claro, estaba agotado. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Pedro todavía no entendía lo que estaba pasando. Él pensaba que era una visión, que era un sueño, pero el ángel lo despierta y le dijo, prepárate que nos vamos, Pedro, rápido, levántate.
y lo segundo que le dice es, ponte tu ropa y ponte tus sandalias. Le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó. Entonces viene el ángel y le dice, ponte tu ropa y ponte los zapatos. Y de repente, no sé si le prestaron atención al pasaje, lo siguiente que el ángel le dice es, espérese un momentico, a ver, zapatos, camisas, zapatos, a ver, pantalón, muy bien, ponte el abrigo, le dice. Cuando yo leí esto, yo dije, a ver, espera un momentico, porque ¿qué es esto? Yo diría, Señor, pues lo importante es salir de la cárcel, ya el ángel está ahí, salgamos, ya las cadenas se cayeron, en calzoncillos, que salga en calzoncillos, ¿qué importa? O sea, el ángel dice, Pedro, nos vamos, y el tipo pues simplemente que salga pitado, porque finalmente lo importante era salir de la cárcel. ¿Por qué el ángel le dice así como, espera a ver, zapatos, pantalones, pantalón, abrigo en la mano? No, póngase el abrigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo deja salir corriendo, lo saca de la cárcel en calzoncillos? Porque cuando Herodes tiene un plan de oposición, así Pedro sea un grande en medio de la opresión, no es fácil. No es fácil y es muy sencillo que Pedro crea que es un prisionero y salir corriendo, simplemente en ropa interior o como pudiera haber estado, el estado de prisión es fácil que en algún momento de tanta opresión se pueda caer en creer que realmente es un prisionero. Lo que el ángel está diciendo de parte de Dios es, Pedro, tú eres Pedro. Pedro, tú eres Pedro. Y eso Dios se lo dice a usted. Tú eres Pedro. Tú eres famoso en el cielo. No precisamente por haber negado a Jesús 3 veces. Tú eres famoso en el cielo, no precisamente por haber sido un pusilánime, no por haber negado a Jesús ni por haberte hundido en las aguas. Tú sales hoy como lo que eres, como un duro en el reino. Tú sales vestido, tú sales con todas las de la ley, porque usted, hermano, usted es Pedro, acuérdese. Así es que póngase el abrigo, pellizquese, múdese, que usted sale hoy como lo que usted es, como un duro, como uno de los grandes del reino. Venga, y seguro le decía así, ¿verdad? Venga, y como hacemos las mamás a veces, ¿verdad? Con saliva, venga y lo peino, ¿verdad? Seguro le decía ahí el ángel, porque usted hoy sale de esta prueba como los grandes. Tu identidad no te la da la cárcel, Pedro, era lo que le estaba diciendo, ni te la da Herodes, ni lo que él ha querido hacer contigo. No se te olvide, Pedro, quién eres, a quién representas. No eres ni serás la burla de nadie. Tú no tienes un llamado de hombres, tienes un llamado de los grandes. Tú vas a salir de aquí, de esta cárcel, de esta prisión y de esta crisis, vas a salir con la cabeza en alto. Y así es como Dios le dice a usted hoy, de esta crisis salimos con la cabeza en alto. De esta crisis salimos maduros, creciendo, más fuertes, más fortalecidos. Y Él le dice, así es que empiece a caminar, le dice al ángel, le dice el ángel a Pedro, y Pedro lo comienza a seguir y se enfrenta en el primer puesto de guardia. Y lo logran pasar porque la iglesia que hacía oraba fervientemente. Pasa en el primer puesto porque la iglesia estaba orando fervientemente. Y sigue Pedro y llegan al segundo puesto de guardia. Pero ¿qué dice que la iglesia estaba haciendo? Orando fervientemente. Entonces pasan el segundo puesto. Estamos empezando la segunda cuarentena oficialmente. Y hemos decidido hacer esta cuarentena no solamente con oración, sino con ruego, con ayuno y con acción de gracias. Pasan el segundo puesto, pero llegan a la puerta de hierro, y ahí sí, cuando hace como esa pausa, porque dice, bueno, el primer puesto, ok, segundo puesto, ok, ya lo pasamos, la iglesia está orando fervientemente, ay Dios, pero llegamos a la puerta de hierro, y uno dice, oye, esta es como más fuerte, esta es como más pesada, esta puerta va a ser más difícil de poderla, pero la iglesia sigue orando fervientemente. Y dice que la puerta de hierro se abre por sí sola, porque la iglesia estaba orando fervientemente. Isaías 22:22 dice, cuando Él abra puertas, nadie las podrá cerrar.
Miqueas 2:13, abriré camino, atravesarán la puerta y yo les daré libertad. Apocalipsis 3:8, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y esta palabra es para usted. Usted tiene que decir amén, amén, amén. Dios hoy le está diciendo, yo he puesto delante tuyo una puerta que nadie puede cerrar. Abriré camino y usted va a atravesar la puerta y yo le voy a dar la libertad y voy a abrir puertas y nadie las va a poder cerrar. No hay puerta, no hay puesto de guardia, no hay Herodes que pueda enfrentar el llamado que Dios le ha hecho a Pedro y el cumplir su propósito. No hay nada que pueda, si usted le cree. No hay nada que se resista. Pero Pedro necesita a la iglesia orando fervientemente. Cuando tú oras fervientemente, cuando oramos fervientemente, cuando usted intercede, Dios envía a sus ángeles. Dios envía a los ángeles para que actúen en favor suyo, en favor. Dios envía a los ángeles y están actuando en favor de Pedro. Dios mueve el cielo. Dios necesita de tu oración. Dios necesita que sigamos como iglesia orando fervientemente. No te puedes rendir, no te puedes rendir, no nos podemos rendir. Tenemos que seguir orando fervientemente. Entonces dice que llegaron a la calle. Y dice que Pedro no pudo ni siquiera darle las gracias al ángel, porque dice que el ángel simplemente, de manera sencillamente, el ángel desapareció. Y es el momento entonces donde Pedro volvió en sí. Versículo 11 dice, ¿de veras es cierto? Él comienza, en ese momento volvió en sí, ¿de veras es cierto? Dijo, el Señor envió a su ángel y me sacó, dice, me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. ¿En verdad salí de esta, librado? Así es que tenemos que hacer. La oración ferviente abre puertas, trae ángeles que operan y trabajan a tu favor. No permitas quedarte sin esperanzas. No pierdas la esperanza, no perdamos la esperanza. Pedro se asombra y dice, wow, Dios lo hizo, es más grande que Herodes, mi Dios es más grande que toda esta oposición. ¿Qué pasó en la cárcel? Nadie supo. Mientras ya el día cuando se levantan todos y se dan cuenta, ¿qué pasó en la cárcel? Nadie supo. Nadie supo. Y como Herodes le molesta perder, dice que él sale huyendo hacia la siguiente ciudad. Y va a la otra ciudad y ahí da un discurso y dicen que el discurso fue tan elocuente que la gente comenzó a ovacionar a Herodes. Y le dicen, tú no eres un rey, tú eres un Dios. No hay nadie que hable como tú, Herodes. Y en ese momento ocurre lo siguiente. Capítulo 12, versículo 23. Dice que él se sintió entronado, empoderado, dice, y al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. Cuidado con dejarse usted en algún momento gloria. Cuidado. Dice en esta porción bíblica que él no le dio la gloria a Dios, evidentemente era el espíritu de Herodes, y ese espíritu de Herodes quiere muchas veces entrar en los hijos de Dios y pensar que wow, qué carga soy, porque estoy viendo tantas gentes. Mire, cuidado, la gloria es solo para Dios. Aquí no se trata de los pastores Ricardo y Jessica ni de la iglesia Senti, no, la gloria es toda para Dios. Toda para Él. Nunca le dé la gloria a los hombres, ni se permita dejarse usted la gloria. Cuando usted en algún momento ore por alguien, le dé una palabra y la gente le diga gracias, siempre dígale gloria a Dios. Ni siquiera diga gracias, porque decir gracias significa me estoy dejando la gloria a Dios. Toda la gloria es para Él. Lo que usted es, lo que yo soy, lo que somos es por su misericordia. Y el espíritu de Herodes busca muchas veces que usted y yo busquemos ganar fama, buscar la gloria de hombres. A nosotros no nos interesa darle la gloria a ningún ser humano, la gloria es toda para el Señor. Guarde su corazón, guárdelo siempre de entregarle la gloria solo a Él. Iglesia, el espíritu de Herodes que busca oponerse al propósito de Dios, al llamado de Pedro, trae encarcelamiento, desesperanza, quiere limitar el propósito de Dios, quiere robarle a usted su fe, quiere encarcelarlo.
El espíritu de Herodes busca detenerlo, callarlo, oprimirlo, enfermarlo, aislarlo. Lo quiere atemorizar, limitar el propósito que Dios tiene. El espíritu de Herodes se cree Dios y cree que con todo esto nos va a detener, nos va a atemorizar, nos va a aterrar, nos va a limitar. Pero cuando usted haga guerra espiritual, cuando hacemos guerra espiritual contra él, contra ese espíritu de temor, de angustia, de ansiedad, de asolación, de prisiones de muerte, cuando venga en ese espíritu de Herodes, cuando usted guerree contra ese espíritu y sepa que está viviendo en ese momento un ataque del espíritu de Herodes, usted tiene que recordarle el final. Espíritu de Herodes, estás muerto, acabado y carcomido por gusanos, porque así fue como terminó Herodes. Capítulo 12, versículo 24 dice: mientras tanto, mire lo que estaba pasando. Mientras por un lado Herodes termina muerto porque el espíritu de Herodes, de la angustia, de la prisión, de la mentira, del engaño, termina así. Mire lo que está pasando del otro lado, lo que el Espíritu Santo sigue haciendo. Mientras tanto, dice, la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose, y hubo muchos creyentes. Y hubo muchos creyentes porque Herodes no pudo detener lo que Dios ha determinado hacer con su iglesia. Y usted tiene que decir amén. No hay espíritu de Herodes, no hay cárceles, no hay aislamiento social, sanitario, obligatorio, no hay nada que pueda acabar con lo que Dios ha dispuesto a hacer con su vida, con el propósito que Él planeó para su vida. No hay espíritu de Herodes que pueda detener lo que Dios ha determinado hacer con su vida. Herodes te va a querer sacar, te va a querer desanimar, te va a querer frenar, desmotivar, encarcelar, aprisionar, oprimir, pero necesitas seguir orando fervientemente. ¿Hasta cuándo tienes que orar fervientemente? Hasta que Pedro salga de la cárcel y estemos dando el testimonio de la gran victoria, porque dice que el pueblo dice, mientras tanto la palabra se seguía extendiendo. Si antes de este tiempo Dios nos usó, espérese después de este tiempo que salgamos de esta cárcel, de esta situación. Dios va a hacer cosas aún mayores en el nombre de Jesús. El diablo no podrá detener lo que Dios ha dispuesto a hacer con su vida, con la nuestra y con la iglesia. El diablo no podrá detener. Entonces, familia, para que oremos, 3 conclusiones. No menosprecies el valor de la oración. No menosprecies el valor de tu oración. No dejes de orar fervientemente hasta que Pedro salga de la cárcel, hasta que todo esto haya terminado. Aunque no veas, aunque no sepas detalles, a veces queremos como conocer todos los detalles. Bueno, ¿cuántos soldados eran? ¿4 o cuántos? Ay, 19, ¿cuántos eran? ¿Estaría atado del cuello o estaría atado de los pies? Ellos no sabían, simplemente estaban sin detalles, orando fervientemente. Ore fervientemente. Hay muchas cosas de detalles que usted y yo, a nivel de todo esto que está pasando, no lo sabemos. Ore fervientemente. Y como iglesia, nosotros hoy como pastores les decimos, oren por nosotros también fervientemente, por favor. Oremos, no subestime el poder de la oración. Dios pasa puestos de guardias, abre puertas, mueve ángeles. Iglesia, no te duermas. Ora fervientemente. Este no es tiempo de dudar, es tiempo de orar fervientemente. No es tiempo de desanimarte. No es tiempo de desanimarte. Dios va a hacer, está haciendo y hará cosas grandes. Usted y yo oremos fervientemente. Dios hará su trabajo. Dios hará lo que a Él le corresponde. Moverá, mandará a sus ángeles, hará cosas sobrenaturales. Nuestros pastores nacionales, el pastor Néstor, nuestra pastora, su esposa, la pastora Claudia, sus hijos, todo el equipo pastoral, nosotros como pastores de Heredia, todos los pastores a nivel Costa Rica, a nivel mundial, a nivel de toda la Iglesia Universal de Jesucristo, necesitamos que la iglesia oremos fervientemente. Los líderes que sirven, las personas que son células madres, todas las personas que son siervos en la iglesia, necesitamos de las oraciones fervientes. Nosotros como pastores necesitamos sus oraciones. Necesitamos que oremos, necesitamos una iglesia despierta, que ore fervientemente.
que ore fervientemente. Vamos entonces a orar, familia. Quiero invitarles entonces a cerrar este tiempo en oración. Orar fervientemente. Dios está haciendo cosas sobrenaturales. Tenemos que orar fervientemente porque cosas aún mayores vendrán. Cosas aún mayores Dios quiere hacer, pero no podemos dejar de orar, y especialmente con fe, fervientemente, con pasión. Oremos los unos por los otros. Padre, hoy venimos, Señor, como iglesia. Hoy nos habla, Señor, de no dormirnos. Nos hablaste primero de que somos esos Pedros, que quizás muchas veces nos sentimos Simones, y quizás muchas veces nos dejamos llevar por cómo nos veíamos a través de los errores, de los descaches, de los desaciertos, de las debilidades. Pero hoy sabemos que tú ya no nos ves y todo el tiempo nos llamaste Pedro. Insistentemente, Dios quiere que te veas como lo que Él te ha llamado. Eres un Pedro, no eres Simón. Y vamos viendo cómo a través de la historia Dios muestra que lo que Él vio fue lo que se cumplió. Pedro se empoderó, dejó de ser Simón y se convirtió en un verdadero violento. El voltaje de la decisión que venía de su interior se convirtió ya no en emociones, sino en convicciones, principios que sustentaron, que formaban y soportaban su fe. Y esto lo llevó a volverse él un duro en el cielo, un duro aquí en la tierra, para ya que sus convicciones llevaran a convencer a muchos. Hoy dígale: Señor, yo quiero verme como tú me ves. Y hoy, después de decirle: Señor, enséñame a verme como tú me ves, hoy yo quiero que visualices los Pedros que tienes alrededor de tu vida. A veces queremos que Pedro siempre nos hable, que Pedro siempre sea el que nos ore, que Pedro siempre sea el que nos ayude, que Pedro siempre sea el que esté enfrente como vocero. Hoy, Señor, yo te pido que a cada persona tú les muestres los Pedros que tú has puesto sobre su vida. Señor, tenemos Pedro sobre nuestra vida, tenemos líderes, tenemos pastores, Señor, sobre nuestra vida que hoy necesitan que como iglesia oremos fervientemente. Señor, hay muchos pastores alrededor del mundo que se sienten encarcelados, que tal vez están declinando, que tal vez fácilmente el espíritu de Herodes les está haciendo creer que están perdiendo la batalla, Señor. Pero hoy oramos como iglesia tuya, Jesucristo, fervientemente. Hoy oramos por nuestra iglesia Costa Rica, papá. Hoy oramos por nuestros pastores Néstor y Claudia, Dios. Por todo el equipo pastoral, Señor. Hoy oramos, no permitas que sus corazones declinen, Señor. Toma, Señor, la vida de Roy y Joana en Nicoya, Dios. No permitas que sus corazones, Señor, claudiquen. No permitas que los corazones de tus siervos se enfríen, Señor. Hoy oramos fervientemente, Señor, por nuestros consiervos en San Ramón, por Denis y Ana Giselle, Señor. Hoy oramos, clamamos, precioso Dios, para que tú sigas con el corazón de ellos encendido y ellos puedan verse como tú les ves, Dios. Sigas haciendo tu obra, Señor, en Guanacaste, en todo Nicoya, a través de Roy y Joana. Toma la vida de su hijo Caleb. Toma, Señor, en San Ramón a Denis y Ana Giselle con su hija Ana Gaby. Dios, clamamos, bendito Dios, por Alajuela. Señor, toma la vida de Gustavo Benjamín, la vida de Ninosca, de su hija Aymara. Señor, fortalécelos. Hoy oramos para que tú mandes ángeles, Señor, a acampar alrededor de ellos. Fortalécelos, Dios. Oramos en Barba, Señor. Clamamos por Joanny, por Tatiana, Señor, por sus hijos, Señor, por Esteban, por Sofía. Dios, clamamos. Hoy clamemos, iglesia, clamemos fervientemente por los Pedros de nuestra iglesia. Señor, hoy clamamos
oramos, precioso Dios, por Amparados. Bendito Dios, por Minor, por Candy. Señor, por su hijo Daniel. Señor, fortalécelos, anímalos, Señor, restablécelos. Toma, Señor, en Sabana, Dios, en el corazón de San José, la vida de Donald, la vida de Diana. Señor, no permita, Señor, que su fe claudique, no permitas que sus corazones se enfríen. Dios, respáldales, papá Dios. Muéstrales, Señor, bendito Dios, tu gloria y tu poder. Toma en San Francisco a Álvaro Fernández, a Norma Molina, Señor, a su hijo Álvaro Alfredo. Bendito Dios, entrónate en ellos. Manda a tus ángeles a guerrear en favor de tus siervos, a fortalecerles. Toma en San José de Alajuela Cecilia, papá, Señor, sé tú su compañía, sé tú su fortaleza, sé tú, Dios, su pronto auxilio, su ayudador. Toma, papá, Señor, en el nombre de Jesús. La vida de Gretel, Dios, clamamos por el pueblo de Coronado. Señor, toma la vida de esta tu sierva. Señor, fortalécela, anímala, levántala, Señor. Y toma, Señor, en Pinares, el pueblo de Pinares, nuestros pastores que lideran, Señor, ese pueblo de Pinares, y que con tu gracia y tu sabiduría, Señor, tú has delegado que gobiernen por medio de tu espíritu y lideren, Señor, todo el pueblo de Costa Rica. Toma, Señor, a nuestros pastores Néstor y Claudia, sus hijos Néstor, Daniel, Alejandra. Dios, toma los equipos de Célula Madre, los líderes, Señor, no permitas que caigan, no permitas que el pecado, Señor, los haga exponerse, que es lo que busca Herodes, avergonzar, Señor, que el pueblo, Señor, se vea debilitado, porque Satanás busca golpear las cabezas, porque si logra tocar una cabeza, sabe que puede desmoronar con esa cabeza todo un pueblo. Fortalécenos, Señor, fortalécenos hoy como iglesia, ayúdanos a orar fervientemente hoy. Clamemos, dígale, Señor, clamamos por nuestra iglesia a nivel mundial, Señor. Hoy toma los pastores de nuestra iglesia Senti, bendito Dios, que se levantan, que madrugan, Señor, que trasnochan, Dios, que se esfuerzan, que están usando, Señor, las cosas que tienen en su mano para poder llevar y seguir, Señor, cumpliendo tu propósito. Dios, hoy clamamos, Señor, yo clamo por la vida, Señor, de mi esposo, mi vida, Señor, mis hijos aquí en Heredia. Dios, hoy delante de ti estamos, Señor. Somos, Señor, como pastores, los más necesitados de que tú nos sigas hablando, precioso Dios, los más necesitados, Señor. Bendito Dios, para que tú sigas liderando toda esta grey. Bendito Dios, sigue, Señor, sigue operando, sigue sanando, sigue haciendo milagros. Bendito Dios, hoy no solamente queremos ser de los que esperamos tener un Pedro que ore por nosotros, que salga como vocero, que ore por sanidad. Hoy, Señor, que cada uno de nosotros también podamos hacer un compromiso de ser escuderos de oración para que Herodes no gane. Trae ese Pedro que tiene, Señor, o ahorita necesidad. Hoy que el Espíritu Santo traiga a tu cabeza, a tu memoria, ese Pedro que Dios te está mostrando, esa persona que fue la que Dios usó para compartirte de Cristo, que tal vez hoy Dios necesita que ores por él o por ella. Esos líderes que en algún momento Dios te ha colocado, ora en este momento por estos Pedros que Dios te está mostrando. Padre, Señor, yo me pongo a favor de este Pedro, y hoy di, Señor, yo me pongo como escudero en favor de este Pedro. Te pido que tú lo protejas, que tú, Señor, lo guardes. Yo oro, Señor, de manera ferviente, ardiente, sin cesar, apasionadamente. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús en favor de los Pedros de nuestra iglesia. Hoy en el nombre de Jesús le hablamos a todo plan de las tinieblas que quiera oponerse a tu llamado, a tu propósito, Dios. Hoy le hablamos a toda opresión, a toda cadena, que en el nombre de Jesús se rompe. Todo plan de las tinieblas que quiera refrenar la obra de Dios, lo que Pedro tiene que hacer. Hoy la iglesia nos levantamos. Hoy en el nombre de Jesús ordenamos que todo plan de Herodes es anulado, quebrantado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy pedimos que ángeles despierten, Señor, y fortalezcan a nuestros Pedros. Que le digan que tú los enviaste en favor de ellos a luchar. Fortalece, Señor, a cada uno de nuestros consiervos en Costa Rica y fuera de las fronteras. Hoy, Señor, que tú le digas que tú enviaste ayuda a su favor. Hoy te vistes, te pones el abrigo, porque tú no eres un prisionero, porque tú no estás derrotado. Tú eres un duro de Dios, Pedro. Tú eres
un siervo de Dios, un siervo en su reino. Hoy te levantas y hoy recibe esto, amada iglesia, amados Pedros. Hoy tú te levantas, hoy tú te levantas, tú eres un duro, eres reconocido en el reino de los cielos, no por tu pecado, sino por lo que Dios dice que tú eres. No eres prisionero, no estás derrotado, te pones el abrigo y te levantas a predicar, a resucitar muertos, a sanar enfermos. Hoy declaramos que Pedro se levanta y ningún edicto puede detener, frenar lo que Dios ha determinado hacer con tu vida. Hoy así lo declaramos. Lo que Dios ha determinado hacer contigo lo hará. Hoy determinamos que toda puerta de hierro se abre, que todo cerrojo de bronce se rompe ahora en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús. Se allanan los lugares escabrosos. Se hacen pedazos las barreras, porque el reino de Dios avanza de frente contra viento y marea, porque el Dios del reino todopoderoso, el reino de Dios se extiende, porque tu iglesia avanza en el nombre de Cristo. Atamos todo espíritu de Herodes y hoy declaramos: muerto estás en el nombre de Jesús. Espíritu de Herodes, carcomido, corroído por los gusanos en el nombre de Jesús. Tu reino, Señor, se extiende. Tú respaldas hoy a tus hijos. Hoy tú respaldas a tu iglesia que ora fervientemente. Tú respaldas, Señor, a los Pedros, amado Dios. Y contaremos milagros de tu victoria y daremos testimonios, porque nuestro Dios es Dios de victoria, es Dios grande, es Dios poderoso. Hoy yo te bendigo en esta hora. Dios hará, está haciendo y verás y celebraremos juntos la victoria del Señor. Así lo declaramos. No hay espíritu de Herodes que se resista contra la oración ferviente de la iglesia. Hoy, Señor, así declaramos. Bendita, Señor, nuestra familia Senti, dirigida por tu Espíritu Santo. Hoy así lo declaramos en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús en nuestra Costa Rica y fuera de nuestras fronteras, a lo largo y ancho de los 5 continentes alrededor del mundo. La bendición tuya, Señor, sobre cada uno de nuestros pastores, de nuestros consiervos, de los líderes, células madres, de todos aquellos que de una u otra manera han entendido que tenemos un propósito. Tienes un propósito de Dios para tu vida. Eres parte, no estás encarcelado, no eres prisionero, no estás derrotado. Dios hoy te dice: eres un duro en mi reino. Sigue avanzando, sigue orando fervientemente, porque grandes cosas Dios seguirá haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia.